Ejemplo número 15. El gráfico de barra de la figura adjunta se basa en datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada. El gráfico ilustra la distancia en pies, ¿no? Se refiere a este eje que recorre un automóvil entre el momento en que un conductor reconoce una emergencia y el momento en que se aplican los frenos para diferentes velocidades v. El v representa este eje, ¿no? Está representado por este eje. La velocidad está en millas por hora. Preguntas. Encuentre una función lineal que modele la distancia de reacción, ¿no? Esta es la distancia de reacción y está dado en pies, ¿no? Es d. En términos de la velocidad del automóvil usando los pares ordenados 25,27 y el otro par ordenado. Y la segunda pregunta, encuentra la distancia de reacción para un automóvil que viaja a 50 millas por hora. Para dar solución al problema, ¿no? Aquí debemos encontrar, dice, la función lineal. Es decir, esta función lineal está representada por una recta, ¿no? Es decir, vamos a encontrar la ecuación de una recta. Y esa recta representa a una función lineal. Ahora, como es una recta, entonces vamos a determinar la pendiente de esa recta primero, ¿no? Como se conoce dos puntos, entonces puedo encontrar la pendiente. Por eso entonces aquí vamos a decir lo siguiente, ¿no? Antes, a ver, según el gráfico, aquí la velocidad es 25. Entonces la distancia de reacción, más o menos a esta altura, aquí lo dice, es de 27 pies, ¿no? Cuando la velocidad es 25, entonces la distancia, ¿no?, de reacción es de 27. Dice. Y el otro punto dice cuando la velocidad es 55. ¿Sí? Entonces la distancia de reacción es 60. ¿No? Y por eso nos dan estos puntos y por eso también el gráfico. ¿No? Bien, entonces para la solución, ¿no?, la solución de la primera pregunta, la pregunta A, ¿no?, decimos lo siguiente. La función lineal requerida, ¿no?, va a tener esta forma, donde aquí el v es la variable independiente, ¿no?, y el d es la variable dependiente, ¿no? Entonces, para encontrar esta función lineal que representa una recta, vamos a encontrar el valor de m. M es la pendiente, ¿no? Y luego utilizaremos, dice aquí, ¿no?, la ecuación de la recta que tiene la forma de punto pendiente. Como tenemos dos puntos, entonces, y vamos a encontrar la pendiente, puedo usar esta fórmula para encontrar la ecuación de la recta, y esa ecuación de la recta representa la función lineal, ¿no? Entonces, determinamos a los puntos, ¿no? Lo vamos a llamar v1, d1, es decir, así, ¿no? Mejor así para entender o saber cómo se encuentra la pendiente entre dos puntos, ¿no? Y decimos que la pendiente entonces es el cociente, ¿no? Es el cociente del d sub 2 menos d sub 1 en el numerador y sobre, ¿no?, sobre el v sub 2 menos el v sub 1. Es decir, así. Así encuentro la pendiente entre dos puntos. Reemplazo, sabemos quién es el d sub 2, el d sub 1, el v sub 2 y el v sub 1. Reemplazamos y obtenemos que la pendiente es 1,1. Y como conocemos ahora pendiente y conocemos un punto, ¿no?, en este caso tenemos dos, puedo coger cualquiera de los puntos, pero suficiente es conocer la pendiente y un punto. Entonces podemos utilizar una fórmula, ¿no?, que representa al punto pendiente de la recta, ¿no? Y la fórmula es la siguiente, ¿no? Ahí está, lo estoy determinando en términos de d, ¿no? Entonces voy a usar el punto v sub 1, d sub 1, ¿no? Por eso hemos escrito aquí d sub 1 y v sub 1. Y también conocemos la pendiente. Reemplazo y vamos a encontrar la función lineal, ¿no?, que representa la distancia de reacción, ¿no?, la distancia de reacción. Bien, entonces reemplazamos lo que conocemos. La pendiente vale 1,1, o sea, conocemos el d sub 1 y el v sub 1. En consecuencia, entonces, va a quedar así. Y luego despejamos d, ¿no?, porque queremos encontrar la función d en términos de v. V es la velocidad.
y despejando D, ¿no? Lo obtenemos de esta forma. Ya despejé D, pero debemos siempre denotarlo, ¿no? Como una función, así de esta forma, ¿no? Por eso entonces aquí observo que el D sabemos que depende de V. En consecuencia entonces, en notación de funciones, obtenemos, ¿no? El modelo lineal que nos pide aquí la pregunta A, ¿no? El modelo lineal es dV es igual a 1,1V menos 0,5. ¿No? Aquí hay que resolver y obtengo este resultado, por lo tanto ya tengo el modelo lineal que nos pide, ¿no? La pregunta A. Ahora, para resolver la pregunta B, ha sido necesario conocer, o es necesario conocer, ¿no? La función lineal. No, esta es la función lineal. Esta función lineal representa una recta. Entonces, me dice la segunda pregunta que encuentre la distancia de reacción, ¿no? Esta es la distancia de reacción, de acuerdo a la velocidad que uno lleva, ¿no? Aquí, entendámoslo así. Si la velocidad es 25, entonces la distancia de reacción es 27, aquí dice, ¿no? O aquí ve, si es 55, su velocidad es 55, entonces la distancia de reacción para aplicar los frenos es de 60 pies, ¿no? Esa va a ser la distancia de acuerdo a la velocidad que se lleve. Entonces, en la pregunta B nos dice, ¿no? ¿Cuál es la distancia de reacción para un automóvil que viaja a 50 millas por hora? Es decir, por aquí, ¿no? Entonces vamos a ver su distancia de reacción para aplicar los frenos. Lo que hago simplemente es reemplazar aquí en la función lineal, ¿no? Porque aquí me están dando la velocidad que es el V. En consecuencia, entonces, vamos a encontrar, ¿no? La respuesta de la pregunta B. Dice, para encontrar la distancia de reacción de un automóvil que viaja a 50 millas por hora, evaluamos, ¿no? El D evaluado en V, ¿no? Cuando V es 50. Es decir, reemplazo aquí, ¿no? Vamos a reemplazar aquí y vamos a obtener la velocidad de reacción cuando se viaja a una velocidad de 50 millas por hora. Reemplazamos en esta función lineal que se encontró. En lugar de V, escribo las 50 millas por hora, que es la velocidad, ¿no? Resolvemos y vamos a encontrar la distancia de reacción, ¿no? Entonces, resolviendo aquí, en el lado derecho de esta ecuación, vamos a encontrar que la distancia de reacción es de 54,5 pies, ¿no? Porque la distancia está dado en pies, ¿no? Esta es la distancia. Bueno, entonces, esto lo podemos también observar aquí en el gráfico. Estamos diciendo por aquí, cuando es entonces la velocidad 50, quiere decir que la distancia de reacción es 54,5. Entonces, si aquí es 50, ¿no? Por aquí será 54,5. ¿No? Y así logramos entonces la solución de la parte B y podemos responderlo así. Decimos que la distancia de reacción es de 54,5 pies.